Ismenia Rocafuerte abrió la puerta del piso e inmediatamente sintió que algo iba mal. Normalmente a esas horas Damiano estaba en la oficina o en una reunión con un cliente, y la casa olía a su cara colonia y estaba en silencio. Esta noche la luz del salón estaba encendida y oyó el suave tintineo del hielo en un vaso. Había sido un día ajetreado. Una clienta potencial, propietaria de una pequeña boutique, había pasado 2 horas mirando los diseños de Ismenia, haciendo preguntas, fingiendo que todo le gustaba y diciendo que se lo pensaría. Ismenia sabía que eso significaba el rechazo. Estaba cansada de esas reuniones que no llevaban a ninguna parte. Llevaba 8 años intentando labrarse una carrera como diseñadora, pero era como dar vueltas en círculos. Un par de encargos aquí, un par de encargos allá, y luego otra vez el silencio. Damiano siempre decía que no tenía sentido para los negocios, que el talento era bueno, pero no suficiente, que hay que saber venderse, no solo hacer ropa bonita. Ismenia sabía que tenía razón, pero cada vez que tenía que insistir, desistía. Era más fácil aceptar el precio del cliente que discutir. Era más fácil callar que exigir. Se quitó los zapatos en el pasillo y entró en el salón. Damiano estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano y una botella casi vacía sobre la mesa. Llevaba traje, la corbata suelta y el pelo ligeramente despeinado. Ismenia conocía su aspecto. Era el que tenía después de una negociación importante o antes de anunciar una decisión importante. «Hola», dijo con cautela. «Hoy llegas pronto». Damiano giró lentamente la cabeza y la miró. No había calidez en su mirada, solo una especie de fría valoración, como si no estuviera mirando a su mujer, sino a un mueble del que había decidido deshacerse. «Necesito hablar contigo», dijo con voz uniforme. Ismenia sintió que se le tensaba el interior. Conocía ese tono. Era la voz que Damiano utilizaba con los empleados a los que iba a despedir o con los socios con los que rompía contratos. «¿Qué le pasa?», preguntó, aunque no quería saber la respuesta. Damiano bebió un sorbo de whisky, dejó el vaso sobre la mesa y se enderezó en la silla. «He decidido solicitar el divorcio», dijo como si estuviera anunciando un cambio de proveedor de papel para la oficina. Ismenia se quedó helada. Las palabras no le llegaron de golpe, como si las hubiera oído a través de un cristal grueso. Divorcio. Había dicho divorcio. «¿Qué?», exhaló. «Damiano, no entiendo». «Es muy sencillo», interrumpió él. «Nuestro matrimonio ya no funciona. Conocí a Camila hace 6 meses. Es una modelo que trabaja con mi revista. Joven, ambiciosa, hermosa. Entiende lo que significa ser la esposa de un hombre de éxito». Ismenia sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. 6 meses. La había estado engañando durante 6 meses y ella no se había dado cuenta. O no quería darse cuenta. «¿Hablas? ¿Hablas en serio?», intentó reír, pero le salió patético. «Damiano, hemos estado juntos 10 años. ¿Podemos? ¿Podemos qué?», enarcó una ceja. «Ismenia, mírate. Mira en lo que te has convertido. Has dejado de cuidarte. Andas por ahí con esos vestidos sin forma que te haces tú misma. No tienes ambición ni ganas. Eres aburrida». Cada palabra era como una bofetada. Ismenia se pasó automáticamente una mano por el pelo, que hacía tiempo que no iba a la peluquería. Miró su sencillo vestido gris, que le había parecido cómodo y práctico, pero que ahora se convertía de repente en un símbolo de su fracaso. «Ya estoy trabajando», murmuró. «Intento labrarme una carrera». «Llevas 8 años intentándolo», la interrumpió Damiano levantándose de la silla. «¿Y dónde están los resultados? Sigues trabajando desde casa, aceptando trabajos al azar que te da la gente que conoces. No ganas dinero, vives de mi paga, como una mascota. No es justo», le tembló la voz a Ismenia. «Siempre te he apoyado. Dejé mi trabajo en el atelier cuando dijiste que necesitabas una esposa que pudiera recibir invitados e ir a eventos contigo». «¿Y qué hacías en esos eventos?». Damiano sonrió, de pie en un rincón, con una copa y en silencio. Mientras las otras esposas hablaban de moda, de arte, de viajes, tú ocultabas la mirada y esperabas a marcharte. No eres la mujer de un hombre de éxito, Ismenia. «Lo siento, pero es verdad». Quiso objetar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Él tenía razón. Se sentía fuera de lugar en aquellos eventos en los que todo el mundo era tan seguro de sí mismo, tan brillante. Siempre se sentía como una intrusa.
Damiano, por favor, dio un paso hacia él. Podemos arreglarlo, cambiaré. Ya... No, levantó la mano deteniéndola. Ya he tomado mi decisión. Mis cosas están empaquetadas, están en el dormitorio. Recogeré el resto mañana por la mañana. Ismenia se dio cuenta de que había dos maletas grandes junto a la puerta del dormitorio. Así que había estado planeando esto. Había hecho las maletas mientras ella estaba en la reunión, preparándose para salir. ¿Dónde estás? Empezó, pero se detuvo. ¿A su casa? A su casa, asintió Damiano con indiferencia. Tiene un piso en el centro. Mañana mi abogado se pondrá en contacto con usted. Intentaremos resolverlo todo de forma civilizada. Cogió las maletas y se dirigió a la salida. Ismenia se quedó de pie, incapaz de moverse. Esto no podía estar pasando de verdad. Era un sueño, una pesadilla que estaba a punto de terminar. Damiano se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Por cierto, no cuentes con mucho en el reparto de la propiedad, dijo casi sin cuidado. El piso está a mi nombre, el coche también. El chalet es un regalo de mis padres. Apenas has trabajado en todos estos años, así que tu contribución es mínima. Abrió la puerta y salió sin despedirse. La cerradura hizo clic e Ismenia se quedó sola en el piso, que ya no era su casa. No supo cuánto tiempo permaneció de pie en el salón. Las piernas le fallaron y se dejó caer en el sofá. Las lágrimas no salían. En su interior solo había vacío, frío y despiadado. El teléfono sonó sobre las 11 de la noche. Ismenia no lo encontró inmediatamente en su bolso. El nombre de Almira apareció en la pantalla. Hola, dijo en voz baja. ¿Qué ha pasado? Se inquietó la voz de su amiga. Pareces rara. Damiano se fue. Ismenia se sorprendió de la suavidad con que sonaban estas palabras. Ha pedido el divorcio. Se hizo el silencio en el auricular durante un segundo. Voy enseguida, dijo Almira. No te muevas. Apareció 25 minutos después con una bolsa de vino y una caja de galletas. Almira Santamarina era todo lo contrario de Ismenia. Brillante, ruidosa y directa. Eran amigas desde el instituto y en todos esos años Almira nunca le había mentido, ni siquiera cuando la verdad era desagradable. Cuéntame. Almira se sentó en el sofá junto a ella y abrió la botella. Ismenia lo contó todo. Lo de Camila, las acusaciones, cómo Damiano hizo las maletas y se marchó sin despedirse. Almira escuchaba en silencio, con los labios cada vez más finos. «Cabrón», exhaló cuando Ismenia terminó. «Un completo bastardo». «Almira, no lo defiendas». Su amiga le sirvió vino a las dos. «Siempre supe que te estaba utilizando. ¿Recuerdas cuando te convenció para que dejaras el taller? Decía que tenías que estar ahí para él, para apoyar su carrera, y tenía aventuras a diestro y siniestro». «¿Cómo lo sabes?», Ismenia la miró. «Lo sé», se encogió Almira. «Lo vi un par de veces con distintas mujeres en restaurantes. No te lo dije porque, de todos modos, no te lo habrías creído. Lo idolatrabas». Ismenia quiso protestar, pero se dio cuenta de que no podía. Almira tenía razón. Idolatraba a Damiano. Exitoso, guapo, seguro de sí mismo. Cuando le propuso matrimonio no podía creer su felicidad. Y ahora resulta que solo la estaba usando mientras ella lo necesitaba. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», se preguntó en voz baja. «Contrata a un abogado», dijo Almira sorbiendo vino. «Y lucha por lo que es tuyo. No tiene derecho a dejarte sin nada». A la mañana siguiente, Ismenia se despertó con dolor de cabeza y una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Almira se había quedado a dormir y ya estaba preparando café en la cocina. «Te he encontrado un abogado», dijo, tendiéndole una taza. «Sebastião Castelo Branco. Es bueno, trabajó con mi prima cuando se divorció. Un hombre justo». 3 días después, Ismenia se sentó en el despacho del abogado y le contó su historia. Sebastião era un hombre mayor, de pelo gris y mirada atenta. Escuchaba, tomaba notas, a veces hacía preguntas. «Lo entiendo», dijo cuando Ismenia hubo terminado. «La situación es difícil, pero no desesperada. Lleváis 10 años casados, que es mucho tiempo. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad, independientemente de a quién estén registrados». «Pero él dice que todo es suyo». Ismenia apretó las manos. «Que el piso, el coche, el chalet, todo comprado con su dinero». «No importa», Sebastián negó con la cabeza. «La ley está de tu parte. Lucharemos». Pero una semana después llegó una oferta de los abogados de Damiano.
un sobre grueso con documentos y una carta de presentación. Sebastião lo leyó y frunció el ceño. Te ofrecen una indemnización simbólica, dijo. 20.000 reales. A cambio, renuncias a todos los derechos sobre los bienes adquiridos conjuntamente. 20.000. Ismenia no se lo creía. Pero solo el piso vale más de 1.000.000. Exacto. Sebastião apartó los papeles. Esperan que tengas miedo del tribunal y aceptes. No llegues a un acuerdo. Pero si perdemos, no perderemos. El abogado la miró con confianza. La ley está de nuestro lado. Ismenia firmó la renuncia con mano temblorosa. No sabía lo que le esperaba, pero de una cosa estaba segura. No aceptaría más lo que le ofrecieran. Lucharía. La primera vista estaba prevista para el martes 23. Ismenia pasó la noche en vela. Dándole vueltas a los posibles escenarios. Sebastião decía que todo saldría bien, que la ley estaba de su parte, pero su ansiedad persistía. Para el juicio había elegido un riguroso vestido azul oscuro que ella misma había confeccionado hacía 3 años para un acto que había organizado Damiano. Le había gustado entonces. Ahora no importaba. El juzgado olía a muebles viejos y atención ajena. Los pasillos estaban llenos de gente que esperaba su turno para obtener justicia, o al menos una apariencia de ella. Ismenia se sentó en el duro banco junto a Sebastião, que repasaba los documentos por última vez. Tenía las manos frías a pesar de la congestión. Damiano apareció 10 minutos antes del comienzo. Llevaba un traje gris inmaculado, el pelo peinado hacia atrás y una expresión de tranquila confianza en su rostro. Le acompañaban 2 abogados con trajes caros, ambos con carpetas de cuero, y la mirada de quienes saben exactamente cómo acabará el día. Damiano lanzó una mirada indiferente a Ismenia, como si fuera una extraña, y entró en la sala de conferencias. «No le hagas caso», dijo Sebastião en voz baja. «Es una táctica. Quiere desconcertarte». Ismenia asintió, pero por dentro todo se agarrotó. No había esperado que le doliera tanto verlo. Llevaban 10 años juntos y ahora él la miraba como si no fuera nada. La juez resultó ser una mujer de unos 50 años, de rostro cansado y mirada severa. Escuchó las formalidades y luego dio la palabra a los abogados de Damiano. El mayor de los dos, un hombre de bigotes grises y una arruga despectiva alrededor de la boca, empezó a exponer metódicamente la posición de su cliente. El señor Valverde es un empresario de éxito, propietario de una agencia de publicidad y de una revista de moda. Durante sus 10 años de matrimonio, ha adquirido un piso de 120 metros cuadrados en el barrio de Jardins, una casa de campo en las afueras y 2 coches. Todas las propiedades se compraron exclusivamente con fondos del señor Valverde. El abogado hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, y luego continuó. Durante su matrimonio, la señora Rocafuerte se dedicó al diseño de moda desde su casa. Sus ingresos en los últimos 5 años han sido de una media de 8.000 reales al año. Así lo confirman las declaraciones de la renta que presentamos al tribunal. Sacó una carpeta de documentos y se la entregó al juez. Ismenia sintió que se le subía el color a la cara. 8.000 al año. Sonaba tan patético, tan insignificante. Pero era cierto, no ganaba casi nada. El señor Valverde no interfería en las actividades profesionales de su esposa, continuó el abogado. Es más, la apoyaba en todo lo que podía. Le proporcionaba material, le pagaba el alquiler de un taller provisional, que sin embargo, solo duró 4 meses. Esto también era cierto. Damiano le había alquilado un pequeño local cuando decidió trabajar desde casa. Pero al cabo de 4 meses estaba claro que no había clientes, que el alquiler no daba beneficios e Ismenia había vuelto a trabajar desde casa. Sebastião se levantó cuando el abogado terminó. Honorable tribunal, el hecho de que la señora Rocafuerte ganara menos que su cónyuge no significa que no tenga derecho a los bienes adquiridos conjuntamente. Según la ley, todo lo adquirido durante el matrimonio es común, independientemente de la contribución de cada cónyuge. Mi colega tiene razón en teoría, interrumpió el abogado Damiano con una ligera risita. Sin embargo, hay matices. El piso lo compró el señor Valverde antes de casarse y no lo registró hasta después de la boda. La casa de campo fue un regalo de los padres del señor Valverde, como demuestra la escritura de donación. Sebastião frunció el ceño. Ismenia le vio hojear rápidamente sus papeles. El piso se compró 2 meses antes de la boda.
dijo. Ese es un punto de discordia. Uno que estamos dispuestos a discutir, asintió el abogado de Damiano. Pero lo cierto es que el dinero del piso lo ganó Valverde antes de la boda. La sesión duró 2 horas. Al final, Ismenia tenía un fuerte dolor de cabeza. Escuchaba a los abogados discutir sobre fechas, cantidades, documentos, y se sentía invisible. Nadie le pedía su opinión. A nadie le interesaba su versión de los hechos. No era más que un objeto de disputa, una cosa que se dividía. El juez fijó la siguiente vista para dentro de 15 días y pidió a las partes que presentaran más documentos. Los 2 meses siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada vista era similar a la anterior. Los abogados de Damiano desmenuzaban metódicamente su vida, demostrando que no valía nada. Presentaron testigos, un contable de la agencia que confirmó los ingresos de Damiano, un conocido de la inmobiliaria que describió cómo Damiano había elegido el piso antes de la boda. Incluso la madre de Damiano testificó que la casa de campo era un regalo familiar. Sebastião luchó. Hizo contraargumentos, citó la ley, presentó documentos que demostraban que Ismenia llevaba la casa, apoyaba a su marido, le acompañaba a eventos. Pero cada vez los abogados de Damiano encontraban una forma de devaluarlo. Llevar la casa no es motivo para reclamar una propiedad de varios millones de reales, dijo el abogado con la misma sorna despectiva. En la cuarta sesión, Ismenia vio a Camila. La chica estaba sentada en la sala, junto a Damiano, y era realmente hermosa. Pelo largo y oscuro, rasgos faciales esculpidos, figura de modelo. Cogió a Damiano de la mano y miró a Ismenia con curiosidad mal disimulada. Damiano le susurró algo al oído y Camila sonrió. Ismenia se dio la vuelta. No debería haberlos mirado. No debería haber pensado en el hecho de que Damiano ya había construido una nueva vida mientras la suya se desmoronaba. No tienen conciencia, siseó Almira después de otra reunión. Traerla aquí, a esta... ¡Modelo! Está en su derecho. Ismenia se frotó las sienes con cansancio. Puede hacer lo que quiera. ¿Te rindes? No. Ismenia miró a su amiga. Es que ya no tengo esperanzas. Sebastião intentaba mantener el optimismo, pero Ismenia veía que él también empezaba a dudar. Los abogados de Damiano eran demasiado buenos, demasiado experimentados. Conocían todos los resquicios, todas las formas de eludir la ley sin infringirla. En la quinta vista, presentaron un análisis de los flujos financieros de la familia durante 10 años. Las cifras eran despiadadas. El 97% de todos los ingresos iban a Damiano. El 3% era para Ismenia. En realidad, mi cliente mantuvo a su esposa durante todos los años de su matrimonio, dijo el abogado. Pagaba todas las facturas, la comida, la ropa y el material de trabajo. La señora Rocafuerte vivía de su marido sin contribuir demasiado al presupuesto familiar. Sebastião se opuso, pero su voz sonaba menos segura. La última reunión se fijó para el martes, 2 meses después de la primera. Ismenia se despertó con la sensación de que aquel era el último día de su vida anterior. Llevaba el mismo vestido azul oscuro, pero ahora le parecía tan extraño como todo lo que la rodeaba. La sala estaba llena. Además de los participantes en el juicio, acudieron algunos periodistas. Al parecer, el divorcio de un editor de éxito de su esposa se consideraba noticia. Ismenia se sentó junto a Sebastião y juntó las manos para que no le temblaran. El juez entró a las 10 en punto. Parecía tan cansada como el primer día. Se sentó en su escritorio, abrió su expediente y se puso las gafas. La sesión continúa, dijo con voz firme. Sakinam, el tribunal ha estudiado todo el material del caso. Ha escuchado a las partes y a los testigos. Estoy lista para anunciar la sentencia. Ismenia dejó de respirar. Sobre la base de las pruebas presentadas, el tribunal ha establecido lo siguiente. Leyó la juez sin levantar la vista. El inmueble objeto del litigio fue adquirido principalmente con fondos del señor Valverde. El piso se compró antes del matrimonio. La casa de campo se recibió como regalo de los padres del señor Valverde, como demuestran los documentos pertinentes. Los coches también se compraron con fondos del señor Valverde. Sebastião se tensó a su lado. El tribunal tiene en cuenta que la señora Rocafuerte tuvo una carrera profesional durante el matrimonio, pero sus ingresos eran mínimos y no suponían una contribución significativa al presupuesto familiar.
Ismenia escuchó a alguien a sus espaldas en voz baja. Sobre la base de lo anterior, el tribunal dictaminó: todos los bienes mencionados en la demanda siguen siendo propiedad del señor Valverde. Se pagará a la señora Rocafuerte una indemnización de 50,000 reales en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la sentencia. 50,000, en lugar de millones, por 10 años de vida. El juez cerró el expediente y se levantó. La reunión había terminado. Ismenia permaneció sentada, inmóvil. Había murmullos y conversaciones alrededor, pero a ella no le llegaba ninguna palabra. Miraba al frente y solo pensaba en una cosa: había perdido. Completamente. Completamente. Ismenia. Sebastião le tocó el hombro. Lo siento. ¿Podemos apelar? No, sacudió la cabeza. Ya basta. Se levantó y se dio la vuelta para marcharse. Y entonces vio a Damiano. Estaba de pie a la salida con sus abogados, sonriendo abiertamente. La miraba directamente y sonreía con la sonrisa de un ganador que conoce el resultado desde el principio. A su lado, Camila decía algo, pero él no escuchaba. Miró a Ismenia y saboreó su derrota. Ismenia pasó a su lado sin bajar la mirada. No lloraría, aquí no, no delante de él. La calle estaba atestada y era ruidosa. Coches, gente, vendedores gritando. Un día normal en Sao Paulo. Ismenia se detuvo en los escalones del patio y respiró el aire caliente. Vamos a mi casa. Almira apareció a mi lado. Estaba esperando fuera. Prepararé la cena, beberemos vino. Gracias. Ismenia sonrió débilmente. Pero necesito estar sola. Esa misma semana empezó a buscar piso. El dinero era escaso. 50,000 de Damiano, más los pequeños ahorros de los últimos años. Los agentes inmobiliarios le mostraron estudios diminutos en dormitorios, pisos con moho en las paredes, habitaciones en pisos comunales. Eligió un estudio en las afueras, en un barrio en el que nunca había estado. 30 metros cuadrados en la tercera planta de un viejo edificio sin ascensor. Las ventanas daban a un patio donde jugaban los niños y se secaba la colada. Las paredes estaban amarillentas por el paso del tiempo, el suelo crujía, el grifo del baño goteaba. Pero era suyo. La mudanza duró un día. No tenía muchas cosas: ropa, una máquina de coser, cajas de telas y herramientas, algunos libros. Todo cabía en el coche de Almira. Es solo temporal, dijo su amiga mientras subía las cajas por las escaleras. Ya encontrarás algo mejor. Está bien. Ismenia miró alrededor de la habitación vacía. No necesito más que eso. Almira se detuvo en el umbral. Ismenia, escucha. Tengo algo de dinero. Puedo prestártelo. Consigue un lugar mejor. Compra muebles decentes. No. Pero... Almira, no. Ismenia se volvió hacia ella. Gracias. De nada. Pero no aceptaré tu dinero. Llevo demasiado tiempo viviendo del dinero de los demás. Esto es diferente. Soy tu amigo. Por eso no lo aceptaré. Almira suspiró, pero no discutió. Ismenia no durmió la primera noche en su nuevo piso. Se tumbó en un colchón que había comprado en la tienda más cercana y escuchó los ruidos de los demás. Los ladridos del perro en el patio, la música del piso vecino, el ruido de los coches de la calle. No se parecía en nada a la tranquilidad del caro barrio donde vivían Damiano y ella. Pero por la mañana ya había tomado una decisión. No le quedaba nada, ni marido, ni casa, ni dinero. Lo único que le quedaba era su trabajo. Así que el trabajo sería su salvación. Se levantó al amanecer, preparó café en la pequeña cocina y sacó su cuaderno. En ella tenía los números de todas las personas para las que había cosido algo. Era hora de llamar. Las primeras llamadas fueron difíciles. Ismenia oía la sorpresa en las voces cuando se presentaba. Algunos ya sabían lo de su divorcio. Los cotilleos corrían deprisa en sus círculos. Pero ella ignoró la incomodidad, las pausas, las negativas educadas. Siguió llamando. A través de Almira llegó el primer encargo. Una conocida de una amiga le pidió que le hiciera un vestido para la boda de su hija. Pagó poco, pero Ismenia se conformó con cualquier dinero. Trabajó en el vestido durante 3 días, casi sin apartar los ojos de la máquina. La clienta quedó satisfecha y la recomendó a sus amigas. Luego llegó el encargo de un traje para una reunión de negocios. Luego otro, después el arreglo de un viejo abrigo. Ismenia se encargaba de todo. Trabajaba 18 horas al día, cosiendo, cortando, ajustando. Dormía 4 o 5 horas.
Comía cuando tenía que hacerlo. Se olvidaba de lo que era un día libre. La máquina de coser estaba junto a la ventana, e Ismenia se sentaba ante ella de la mañana a la noche, hasta que empezaban a dolerle los ojos y la espalda. Entonces se acostaba unas horas y volvía a levantarse. Tenía las manos llenas de pequeños cortes de agujas y tijeras, pero no se daba cuenta. Almira venía una vez a la semana, le traía comida y la regañaba. «Te estás matando», le dijo mirando a su amiga, que había perdido peso y tenía moratones bajo los ojos. «Ismenia, esto no es vida. Es la única vida que tengo», respondió Ismenia, sin apartar los ojos de su trabajo. El dinero empezó a aparecer, no mucho, pero con regularidad. Ismenia ahorraba cada real, negándose a todo. Comía pasta y arroz baratos, no se compraba ropa nueva, ahorraba en todo. El trabajo se convirtió en lo único que le importaba. Al cabo de un mes, se dio cuenta de que sobreviviría. Al cabo de otro mes, se dio cuenta de que incluso podría empezar a vivir. Los pedidos empezaron a acumularse. Los clientes la recomendaban a sus amigos. Pero Ismenia no se detuvo. Trabajaba de la mañana a la noche, como obsesionada, como tratando de llenar el trabajo del vacío que se había formado en su interior. Y poco a poco, esta obsesión empezó a dar resultados. Pasaron 8 meses en una nebulosa de noches en vela, encargos interminables y cansancio que se hizo tan familiar como respirar. Ismenia casi había dejado de notar cómo era su vida desde fuera. Se levantaba a las 7 de la mañana, preparaba café instantáneo barato, se sentaba ante la máquina de coser y trabajaba hasta medianoche, con breves descansos para comer. La comida era sencilla: arroz, judías y a veces pollo. El resto del dinero se destinaba a tela, hilo y a pagar facturas. El piso se convirtió en un taller. Las telas se amontonaban en el suelo. Los patrones colgaban de las paredes y un maniquí se colocaba en medio de la habitación como testigo mudo de su obsesión. Ismenia había aprendido a ignorar el dolor de espalda, el lagrimeo de los ojos, el temblor de las manos por el cansancio. Siguió cosiendo. Había más clientes. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Una clienta satisfecha se lo contaba a su amiga. Esta traía a dos más, y así sucesivamente. Ismenia cosía vestidos para bodas y fiestas, trajes de negocios, ropa de diario. No rechazaba a nadie y no regateaba el precio por miedo a perder el pedido. Almira seguía viniendo una vez a la semana y meneaba la cabeza cada vez. «Has adelgazado aún más», dijo mirando a su amiga. «Ismenia, ¿comes con normalidad?» «Sí», respondió Ismenia, sin apartar los ojos de su trabajo. «Es que no tengo tiempo para una comida completa. Tienes que sacar tiempo. ¿Algún día te desmayarás?» «No me desmayaré». Pero Almira era testaruda. Empezó a traer comidas preparadas: sopas, guisos, ensaladas. Los puso en la nevera y les dijo estrictamente que comieran. Ismenia comía, porque su amiga controlaba y regañaba si los recipientes permanecían sin tocar. El dinero se iba acumulando poco a poco. Ismenia guardaba la mitad de lo que ganaba y vivía del resto. Sabía que no podía seguir así para siempre, que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Se limitaba a trabajar, día tras día, semana tras semana. Uno de esos días normales, a finales de junio, cuando Ismenia estaba terminando el dobladillo de un vestido de noche para otra clienta, sonó un número desconocido. «Hola, ¿habla Ismenia Rocafuerte?», preguntó una voz de hombre. «Sí, la escucho. Me llamo Horacio Benavides. Soy el organizador del show. Su número me lo dio Rinalda Figueiredo. Usted le hizo un disfraz el mes pasado». Ismenia se acordaba de Rinalda, una mujer de mediana edad y complexión robusta, que le había pedido un traje estricto para una entrevista de trabajo. Quedó encantada e incluso pagó un extra. «Sí, me acuerdo. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Tengo un problema», habló Horacio rápidamente, nervioso. «Dentro de una semana hay un desfile de jóvenes diseñadores. Uno de los participantes está enfermo, neumonía, en el hospital. Necesito un sustituto inmediatamente. Rinalda dice que tienes talento y que trabajas rápido. ¿Es cierto?» Ismenia se quedó helada con la aguja en la mano. «¿Un espectáculo? ¿En una semana?» «Sí, sé que es una locura, pero no tengo elección. Pagaré 3.000 reales por la colección. Sé que no es mucho, pero es una exposición pequeña y el presupuesto es limitado».
3,000 por una semana de trabajo. Realmente no era mucho, pero Ismenia sintió que algo en su interior temblaba. Un espectáculo. Un espectáculo de verdad, por pequeño que fuera. Era una oportunidad. ¿Cuántas modelos necesitas? 12. 6 salidas, 2 looks cada una. El tema es libre, pero preferiblemente algo contemporáneo. El público variará. 12 modelos en una semana. Eso significaba trabajar sin dormir nada. Pero Ismenia ya había decidido. Me apunto. ¿En serio? Horacio no ocultó su alivio. Es estupendo. Mañana ven al salón. Te enseño el sitio. Te cuento los detalles. Te enviaré la dirección. Cuando terminó la conversación, Ismenia permaneció inmóvil durante unos 5 minutos, con la mirada fija en la pared. Luego se levantó, se acercó a las pilas de telas y empezó a revisarlas. En su cabeza ya se formaban imágenes, siluetas, combinaciones. Trabajó hasta las 4 de la madrugada, haciendo bocetos, seleccionando materiales, planificando la colección. La sala era modesta, un pequeño espacio en las afueras del centro en el que cabían 80 personas. Horacio era un hombre bajito de unos 40 años, con el pelo perpetuamente despeinado y movimientos rápidos. Mostró la pasarela, explicó la iluminación y presentó a los demás participantes, 3 jóvenes diseñadores que miraban a Ismenia con curiosidad. ¿Has participado antes en desfiles? Preguntó uno de ellos, una chica de unos 25 años con un vestido de vivos colores. No, respondió Ismenia con sinceridad. Era mi primera vez. No te preocupes, sonrió la chica. Aquí todo el mundo es amable. El ambiente es agradable. Lo principal es demostrar lo que sabes hacer. Durante los 7 días siguientes, Ismenia no recordaba cómo había dormido y comido. Solo recordaba las telas, las tijeras y la máquina de coser, que funcionaba las 24 horas del día. Almira venía a ayudar. Planchaba, hacía dobladillos, sujetaba la tela mientras Ismenia cortaba. Su amiga no hacía preguntas, se limitaba a hacer lo necesario en silencio. La colección iba tomando forma por sí sola. Ismenia no pensaba en tendencias, en lo que estaba de moda ahora. Cosía lo que sentía, lo que quería ponerse. Siluetas sencillas con detalles inesperados. Un vestido con dobladillo asimétrico. Un pantalón de cintura alta y bolsillos inusuales. Una chaqueta con cuello que podía llevarse de 3 maneras. Utilizó tejidos naturales, lino, algodón, lana, y combinó los colores que le sugería su intuición. La víspera del desfile, terminó el último modelo a las 3 de la madrugada. Se tumbó en la cama con la ropa puesta y se sumió en un sueño sin sueños. Se despertó con el despertador sonando a las 8 de la mañana, sintiéndose derrotada pero extrañamente tranquila. Había hecho todo lo que podía. Almira llegó al mediodía con una caja de pasteles y un termo de café. ¿Lista para conquistar el mundo de la moda? Intentó bromear, pero Ismenia pudo ver la emoción en sus ojos. No lo sé, dijo Ismenia, sorbiendo su café. Sinceramente, no lo sé. Quizá todo sea un fracaso. No habrá fracaso, dijo Almira con firmeza. He visto tu colección. Es increíble. El desfile empezó a las 8 de la noche. Ismenia llegó 3 horas antes para preparar todo. Las modelos, chicas normales, no profesionales, amigas y conocidas de los organizadores, se probaban la ropa e Ismenia ajustaba, pinchaba, corregía. La emoción iba en aumento, pero la mantuvo bajo control. La sala se iba llenando poco a poco. Ismenia se asomó a los bastidores y vio a la gente sentada en filas. La mayoría eran jóvenes, vestidos con sencillez, con copas de vino barato en la mano. Nada de famosos, nada de gente glamurosa. Solo el público habitual de un pequeño espectáculo ordinario. Horacio correteó entre los participantes, comprobando los últimos detalles. Ismenia, ¿estás lista? Eres la tercera de la fila. Lista, asintió ella, aunque tenía las manos heladas. Los 2 primeros diseñadores mostraron sus colecciones. Ismenia observó, de pie en la oscuridad entre bastidores, e intentó calibrar la reacción del público. Aplausos corteses, algunos gritos de aprobación, pero nada más. Entonces llegó su turno. Las luces se apagaron y empezó la música. Ismenia había pedido algo moderno, pero no agresivo. La primera modelo salió a la pasarela con unos pantalones anchos, de color oliva, y una blusa blanca con mangas voluminosas.
Ismenia contuvo la respiración. Los aplausos fueron más fuertes que los anteriores. ¿O era solo su imaginación? El segundo modelo era un vestido de lino color terracota, largo con aberturas a los lados. El tercero era un traje de lana gris con un corte inusual de chaqueta. Cuarto, quinto, sexto. Ismenia observaba cada salida, cada movimiento de los modelos, temiendo perderse el momento en que algo saliera mal. Pero todo iba bien. Más que bien. El público reaccionaba vivamente, oía las exclamaciones de admiración, veía a la gente inclinarse hacia los demás, discutiendo algo. Cuando la última modelo abandonó la pasarela, el aplauso fue largo y sentido. Horacio dio un codazo a Ismenia por la espalda. Salió a la pasarela llena de luz, deslumbrada, confusa, y la gente se puso en pie. No toda, pero sí mucha. Se pusieron en pie y aplaudieron. E Ismenia no podía creer que le estuviera pasando esto a ella. Después del espectáculo, varias personas se acercaron a ella. Le preguntaron por la colección. Le preguntaron dónde comprar. Le pidieron contactos. Ismenia respondió en automático, sin creerse aún que aquello fuera realidad. «Disculpe», dijo una voz cercana. Se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 50 años con un traje impecable. Tenía un rostro inteligente, con ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura fina. «Eduardo Limeira», le tendió la mano. «Soy crítico y escribo para la revista Pasarela». Pasarela era una de las publicaciones de moda más influyentes de Brasil. Ismenia conocía el nombre. Eduardo Limeira era famoso por sus críticas duras, pero justas. Su opinión podía encumbrar a un diseñador o enterrar su carrera. Ismenia Rocafuerte le estrechó la mano, intentando no mostrar emoción. «Tu colección me ha impresionado», dijo Eduardo. «Un look fresco, excelente confección, siluetas interesantes. ¿Cuánto tiempo llevas diseñando?» «Unos cuantos años», dijo Ismenia con evasivas. «Pero este es mi primer desfile». «¿De verdad?», enarcó una ceja. «No se nota en tu trabajo. Tienes modales profesionales. Escribiré sobre ti». «Gracias», apenas exhaló. Mientras se alejaba, Almira, que estaba cerca, agarró a Ismenia del brazo. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?» Eduardo Limeira. «Si escribe una buena crítica». «Sí», interrumpió Ismenia. «Ha dicho que lo haría. No dijo que escribiría una buena». Pero ya había una leve esperanza en su interior. El artículo salió 3 días después. Almira llamó a las 8 de la mañana, gritando de alegría. «Ismenia, ¿lo has leído? ¿Leíste el artículo?» «¿Qué artículo? Acabo de despertarme. En Pasarele. Sobre ti. Corre a comprar la revista. Ahora». Ismenia se vistió en 5 minutos y corrió al kiosco más cercano. Compró la revista con manos temblorosas. Allí mismo en la calle. Abrió la página correcta. «Inauguración de la temporada», rezaba el titular. Debajo había una foto de una de sus modelos en la pasarela. Y luego el texto. En un pequeño desfile de jóvenes diseñadores celebrado en una sala de la calle Augusta, tuvo lugar todo un acontecimiento. Ismenia Rocafuerte, una diseñadora de la que nadie había oído hablar hasta ese momento, presentó una colección que hace reconsiderar las nociones de la moda brasileña contemporánea. Su trabajo se caracteriza por una combinación poco frecuente. Un look fresco y poco convencional con una confección impecable. Rocafuerte no persigue tendencias. Crea prendas que apetece llevar. Siluetas sencillas y claras con detalles inusuales. Tejidos naturales. Combinaciones de colores bien pensadas. No hay gritos de originalidad en su trabajo, pero hay algo que es mucho más raro. El gusto y la artesanía. Especialmente impresionante es el hecho de que la colección se creara en una semana. Rocafuerte sustituyó a una participante enferma. El desfile de Augusta Street podría ser el punto de partida de una nueva y brillante carrera en la moda brasileña. Es un nombre a tener en cuenta. Ismenia releyó el texto 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Eduardo Limeira había escrito sobre ella. Y había escrito bien, muy bien. El teléfono sonó 1 hora después de llegar a casa. Un número desconocido. «¿Ismenia Rocafuerte?» «Soy representante de la boutique Style del centro. Leímos sobre usted en Pasarela. Nos gustaría hablar de una posible colaboración». Luego llamó otra boutique. Luego una clienta privada que quería encargar un armario entero.
Luego un periodista que pedía una entrevista. El teléfono no paró de sonar en todo el día. Almira llegó por la noche con una botella de champán. Entonces, ¿estás listo para ser famoso? No lo sé. Ismenia miró el teléfono que no paraba de sonar. Es todo tan extraño. Hace una semana hacía vestidos por unos céntimos. Y ahora... Y ahora se han fijado en ti. Almira abrió la botella. Por fin. Siempre supe que tenías talento. Solo necesitabas una oportunidad. Los pedidos llegaron a raudales. Ismenia recibió más pedidos en la primera semana tras la publicación del artículo que en los 3 meses anteriores. La gente quería ropa de la diseñadora sobre la que escribe Limeira. Estaban dispuestos a pagar más, a esperar más. Al cabo de un mes, quedó claro que era imposible arreglársela sola. Ismenia se sentó en su pequeño piso, rodeada de pedidos, y se dio cuenta de que físicamente no podía seguir el ritmo. Necesitaba ayuda. Contrató a su primera ayudante, una joven llamada Joana, que estudiaba diseño y buscaba un trabajo a tiempo parcial. Luego otra. El piso se estaba quedando pequeño. Necesitas un atelier, le dijo Horacio cuando llamó para proponerle otro salón. Una habitación normal con condiciones normales. No se puede trabajar en una habitación en las afueras. Tenía razón. Ismenia empezó a buscar locales y encontró un pequeño espacio cerca del centro, 50 metros cuadrados en la planta baja. Era caro, pero podía pagar el alquiler. Por primera vez en muchos meses, podía permitirse algo. Mudarse al taller fue como mudarse a otra vida. 3 máquinas de coser en lugar de una gran mesa de trabajo, estantes con telas, maniquíes, buena iluminación. Joana y la segunda ayudante, Carolina, estaban felices como niñas. Por fin podemos trabajar como es debido, dijo Joana mientras instalaba su lugar de trabajo. Los pedidos seguían llegando. Ismenia seguía trabajando duro, pero ahora era un trabajo diferente. No se limitaba a coser, sino que gestionaba, planificaba, se comunicaba con los clientes. Tenía un calendario comercial, una agenda de citas, una lista de espera de pedidos. Las revistas le pedían entrevistas, al principio pequeñas, luego más grandes. Ismenia aprendió a hablar de su trabajo, de su filosofía del diseño, de lo que la inspira. Aprendió a sonreír a la cámara y a no perderse delante de la grabadora. El dinero también cambió. Ya no contaba cada real, ya no comía pasta barata, ya no ahorraba dinero en todo. Podía permitirse comida adecuada, ropa nueva, un taxi en vez de un autobús. Pequeñas cosas, pero importantes. 3 meses después de aquel desfile, Ismenia estaba sentada en su taller a altas horas de la noche, cuando sus ayudantes se habían marchado, mirando las fotos de la nueva colección en su ordenador. Su teléfono estaba a su lado y en la pantalla aparecían mensajes sin leer de clientes, periodistas y organizadores de desfiles. Almira entró sin avisar, como de costumbre. Se sentó enfrente y miró a su amiga durante un buen rato. ¿Qué? Preguntó Ismenia. ¿Has cambiado? ¿Cómo que has cambiado? Ya no pareces asustada, sonrió Almira. Antes siempre estabas como dispuesta a pedir perdón por existir. Ahora, ahora pareces un hombre que sabe lo que vale. Ismenia se lo pensó un momento. Almira tenía razón. Algo había cambiado. No solo las circunstancias, sino ella misma. Ya no era la mujer de Damiano que vivía a su sombra. Era Ismenia Rocafuerte, una diseñadora cuyo trabajo era alabado por la crítica y comprado por los clientes. Cuando Damiano se fue, pensé que era el fin, que yo no valía nada sin él, que todo lo que había conseguido era gracias a él. Y estaba equivocada. Resulta que puedo hacerlo por mi cuenta, incluso mejor que con él. Almira levantó una copa imaginaria. Por ti, porque por fin te hayas dado cuenta. Ismenia sonrió y volvió a las fotos. La vida había cambiado. Radicalmente. Y eso era solo el principio. El año pasó volando, como un largo, brillante y agotador día. Ismenia apenas tuvo tiempo de seguir los cambios en su propia vida. Sucedieron demasiado deprisa, demasiado bruscamente, como si alguien hubiera sustituido su antigua vida por una nueva de la noche a la mañana. El taller se amplió 2 veces. Primero se trasladaron a un local el doble de grande y luego contrataron a 3 empleados más. Ismenia tenía ahora un equipo de 7 personas, 3 costureras, una modeladora, una asistente de atención al cliente, una contable a tiempo parcial y Joana, que se convirtió en una especie de mano derecha.
Joanna se encargaba de la organización, el seguimiento de los plazos y el contacto con los proveedores, e Ismenia no podía imaginar cómo se las había arreglado antes sin ella. La marca se llamaba simplemente Rocafuerte. Nada de nombres rimbombantes ni palabras inventadas. Ismenia quería que la gente supiera quién estaba detrás de la ropa. El logotipo fue diseñado por un diseñador que conocía, casi gratis, letras concisas, nada superfluo. Decía que una marca debe reflejar la filosofía del creador, y la de Ismenia era sencilla. Calidad, comodidad, estilo sin gritar. Los contratos con las tiendas llegaron después del tercer desfile. Los propios propietarios de las boutiques se pusieron en contacto con ella, ofreciéndole colocar sus colecciones en sus locales. Ismenia aprendió a negociar, a regatear, a defender sus condiciones. Era difícil, aún tenía miedo de parecer demasiado exigente, pero Joanna se lo recordaba cada vez. Ismenia, no eres la chica que acepta cualquier precio. Eres una diseñadora famosa. Actúa como tal. Y así aprendió. Lentamente, con errores, pero aprendió. La prensa escribía sobre ella con regularidad. Después de aquel primer artículo de Eduardo Limeira, hubo varios más, en diferentes revistas, en sitios web de moda, incluso en un importante periódico. Ismenia concedió entrevistas, fue fotografiada para artículos, participó en debates, en foros de moda. Se acostumbró a ver su nombre en las noticias, aunque cada vez le resultaba extraño, como si se tratara de otra persona y no de ella. El dinero ya no era un problema. Más que eso, Ismenia tenía ahorros, inversiones, un asesor financiero que le explicaba dónde invertir mejor. Podía permitirse cosas que antes ni se atrevía a soñar. El nuevo piso estaba en un buen barrio, no tan lujoso como los Gardens, donde vivían Damiano y ella, pero decente. 2 plantas, grandes ventanales, una terraza con vistas a la ciudad. Ismenia lo había amueblado con sencillez. Paredes claras, pocos muebles, mucho espacio. Quería que la casa fuera un lugar tranquilo, donde relajarse del ajetreo del trabajo. El coche era modesto, no un todoterreno de lujo como el de Damiano, sino un coche extranjero normal y práctico. Ismenia no necesitaba presumir de su estatus. Le bastaba con subirse al coche e ir a donde quisiera, sin pensar en el coste de la gasolina. Almira estaba más contenta con el cambio que la propia Ismenia. «Te mereces todo esto», le decía cuando venía de visita y se paseaba por el piso nuevo. «Cada puñetero real, cada metro cuadrado. Te has dejado el culo trabajando». «Sheridan, a veces creo que estoy soñando», admitió Ismenia un día, «que me despertaré en ese piso de las afueras y todo resultará ser una fantasía. No es un sueño. Esta es tu vida. Acostúmbrate a ella». Pero era difícil acostumbrarse. Ismenia aún se despertaba a veces con pánico, comprobando el saldo de su tarjeta, contando dinero como si temiera que desapareciera. El recuerdo de la vez que contó cada real estaba demasiado fresco. Había conocido a Feliciano en una cena de negocios a finales de primavera. El evento había sido organizado por una revista, una reunión de empresarios de diferentes campos, aparentemente para establecer contactos. Ismenia odiaba este tipo de reuniones. Sonrisas tensas, conversaciones vacías, gente que se juzgaba por su ropa y su estatus. Pero era imposible negarse. La revista escribía mucho sobre ella y el director la invitó personalmente. Feliciano se sentó en la misma mesa, entre Ismenia y un representante de alguna empresa de cosméticos. Era un hombre corpulento, de unos 45 años, con el pelo canoso y el rostro tranquilo. Vestía con sencillez, camisa clara, pantalones oscuros, sin relojes ni gemelos caros. Parecía casi modesto frente a los otros invitados con sus llamativos atuendos. Feliciano Macedo se presentó mientras el camarero servía los aperitivos. Tengo una cadena de tiendas de ropa deportiva. Ismenia Rocafuerte, diseñadora. Lo sé, sonrió. He leído sobre usted. Interesante historia, de cero al éxito en un año. Ismenia se tensó, esperando las preguntas habituales sobre el secreto del éxito o consejos para principiantes. Pero Feliciano se limitó a seguir comiendo sin mostrar demasiada curiosidad. ¿Te gustan este tipo de eventos?, preguntó al cabo de un momento. ¿Sinceramente? No, a mí tampoco, sonrió. Pero tengo que hacerlo. Los negocios lo exigen.
Hablaron durante toda la cena, ignorando a los demás comensales. Feliciano era un conversador agradable, sin patetismo ni intentos de impresionar. Habló de su trabajo con sencillez, sin rodeos, de las dificultades con los proveedores, de la competencia, de lo difícil que es encontrar buenos empleados. Ismenia habla del taller, de los plazos interminables, de los clientes que cambian de opinión en el último momento. ¿Estás libre mañana por la noche?, preguntó Feliciano cuando la cena tocaba a su fin. Conozco un sitio bonito, tranquilo. Podemos seguir hablando. Ismenia se sorprendió de su propia respuesta. Sí, libre. Comenzaron a verse sin palabras altisonantes ni promesas. Feliciano no la colmaba de flores, no la llevaba a restaurantes caros, no intentaba impresionarla. Cenaban en cafés sencillos, iban al cine, paseaban por la ciudad. Le preguntaba por su trabajo y escuchaba de verdad las respuestas. Memorizaba los detalles. Se interesaba. No es como Damiano, dijo Almira cuando Ismenia le habló de Feliciano. ¿Eso es bueno? Es estupendo, respondió Ismenia. Feliciano no intentaba controlarla. No la criticaba, no le daba consejos no solicitados. Cuando trabajaba hasta tarde, no se ofendía. Cuando ella cancelaba una cita por un pedido urgente, él la cambiaba tranquilamente para otro día. Era fiable, estable. A Ismenia le gustaba esa sensación. 6 meses después de conocerse, Feliciano le ofreció las llaves de su piso. «Puedes venir cuando quieras», le dijo sencillamente. «Me gusta tenerte cerca». Ismenia cogió las llaves y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente en paz. La llamada de Damiano sonó como un trueno. Era un martes cualquiera, a principios de septiembre. Ismenia estaba sentada en el taller, discutiendo con Joana los detalles de la nueva colección para la temporada primavera-verano. Su teléfono estaba sobre la mesa y, cuando vibró, Ismenia echó un vistazo a la pantalla. El nombre que aparecía en la pantalla la dejó helada. Damiano Valverde. No había vuelto a saber de él desde aquel día en el juzgado, cuando sonrió satisfecho al verla derrotada. Han pasado casi 2 años. ¿Por qué llama? ¿Lo coges?, preguntó Joana, dándose cuenta de su confusión. Ismenia dudó un segundo y luego pulsó el botón verde. «Hola, Ismenia». La voz de Damiano sonó sorprendentemente cálida, casi amistosa. «Hola, ¿qué tal estás?». Ella no sabía qué contestar. «Bien, genial, mucho mejor que cuando estaba contigo». «Bien», se le escapó. «¿Qué necesitas?». «Mira, me doy cuenta de que hemos tenido algunas dificultades», dijo Damiano en un tono cuidadoso, casi de disculpa. «El divorcio no fue bien, y quería hablar contigo. Discúlpate». A Ismenia casi se le cae el teléfono. ¿Disculparme? Sí, me comporté de una manera que fue, bueno, digamos que no de la mejor manera. No merecías que te tratara así, sobre todo en el tribunal. Joana miró a Ismenia con franca curiosidad. Ismenia se volvió hacia la ventana. «¿Por qué me llamas ahora? Han pasado casi 2 años». «Ya lo sé. He tardado en darme cuenta de algunas cosas». Pausa. «Escucha, es mi cumpleaños en 15 días. Voy a dar una fiesta. Toda la ciudad va a estar allí. Toda la gente importante de los negocios, la moda, los medios de comunicación. Me gustaría que vinieras». «¿Por qué?». «Porque quiero hacer las paces, para demostrar que no tenemos rencor. Y como ahora eres una diseñadora famosa, sería extraño no invitarte a un evento de este calibre». Ismenia permaneció en silencio, intentando comprender el significado de aquellas palabras. Damiano nunca hacía nada porque sí. Siempre había un cálculo, siempre un beneficio. «Tengo que pensar en ello». «Claro que sí. Piénsalo. La fiesta es el sábado 23, 8 ppm. En el restaurante Panorama. ¿Lo conoces?». «Lo conozco. Genial. Espero que vengas. Es muy importante que nos separemos como amigos, o al menos sin resentimientos mutuos». Se despidió y colgó. Ismenia se asomó a la ventana, mirando a la calle, e intentó comprender sus propios sentimientos. «¿Qué le pasa?». Joana se acercó. «¿Quién era?». «El exmarido». «¿De verdad? ¿Qué quería?». «Me invitó a una fiesta. Dijo que quería disculparse». Joana silbó. «¿Vas a ir?». «No sé». Por la noche, Ismenia le contó la llamada a Almira. Su amiga estaba en su casa.
Estaban sentadas en la terraza, con vasos de vino y mirando las luces de la ciudad. «No te vayas», dijo Almira enseguida, sin pensarlo siquiera. «¿Por qué no? Porque es Damiano. No llama por nada, y mucho menos se disculpa por nada. Algo trama. A lo mejor de verdad quiere reconciliarse», sugirió Ismenia con inseguridad. Almira la miró como si se hubiera vuelto loca. «Ismenia, ¿hablas en serio? Ese hombre te dejó sin un céntimo. Te humilló en los tribunales», sonrió cuando el juez dictó sentencia. «¿Y crees que de repente se da cuenta de sus errores y quiere disculparse? La gente cambia. La gente, tal vez. Pero no Damiano Valverde. Él no cambia. Él calcula». Ismenia dio un sorbo a su vino, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Sabía que Almira tenía razón. Sabía que era una trampa. Pero algo dentro de ella quería ir. Quería mirarle a los ojos. Demostrar que ya no era la mujer patética que estaba en la sala del tribunal. «Iré», dijo con firmeza. «Ismenia. Iré», repitió. «Pero no para pedirle disculpas. Por mí. Para que vea que ya no le tengo miedo». Almira suspiró. «Bien. Entonces, al menos ten cuidado. Y si pasa algo, llámame enseguida». Ismenia pasó los días siguientes preparando la fiesta como si se tratara de una importante reunión de negocios. Eligió un vestido de su última colección, sencillo, elegante, azul oscuro, que se ajustaba perfectamente a su figura. Zapatos de tacón bajo. No iba a torturarse los pies en aras de la belleza. El maquillaje era mínimo y llevaba el pelo recogido en un moño. Tardó mucho en elegir un regalo. No quería venir con las manos vacías. Parecería mezquino. Me decidí por un whisky caro. A Damiano le gustaban las botellas de coleccionista. Que fuera un gesto de cortesía, nada personal. Feliciano, cuando le contó lo de la invitación, reaccionó con calma. «¿Quieres que te acompañe?» «No», Ismenia negó con la cabeza. «Es algo personal. Necesito hacerlo sola». «Lo comprendo. Pero ten cuidado. No confío en la gente que de repente decide disculparse después de 2 años. Sí, tienes razón, pero necesito hacer esto. Por mí». El viernes por la noche, la víspera de la fiesta, Ismenia se sentó en su piso y miró el vestido que colgaba de su armario. Mañana vería a Damiano por primera vez en 2 años. Vería su mundo, sus invitados, su nueva vida. Ella ya no formaba parte de ese mundo. Pero ahora tenía un mundo propio, no menos significativo, y mañana se lo mostraría a él y a todos los demás. El teléfono vibró. Un mensaje de Almira. «Una vez más te digo que no vayas, pero si ya te has decidido, no te des por vencida. Eres más fuerte de lo que crees». Ismenia sonrió y contestó. «Lo sé. Gracias». Se acostó temprano, pero no pudo dormir en mucho tiempo. Su mente daba vueltas con pensamientos, escenarios de posibles conversaciones, reacciones. ¿Qué le diría a Damiano? ¿Cómo se comportaría cuando conociera a su nueva esposa? ¿Cómo se sentiría cuando volviera al mundo que antes consideraba suyo? Las respuestas llegarían mañana. Por el momento, solo necesitaba dormir un poco y recuperar la compostura. El sábado amaneció soleado y cálido. Ismenia se levantó con la cabeza despejada y una decisión firme. Iría a la fiesta. No por Damiano, por sí misma, para cerrar por fin este capítulo de su vida. El día transcurrió con la rutina habitual. Trabajo en el taller, reunión con un cliente, llamadas a proveedores. Ismenia no dejó tiempo para la emoción, llenando cada minuto con negocios. A las 6 de la tarde llegó a casa, se duchó y empezó a hacer la maleta. El vestido le quedaba perfecto. El maquillaje era discreto y elegante. En el espejo se veía una mujer segura de sí misma, una diseñadora de éxito, una persona que había pasado por un infierno y había sobrevivido. Ya no era la Ismenia que Damiano había dejado atrás. Era la nueva Ismenia, y mañana ella le mostraría exactamente a quién había perdido. El regalo estaba en una hermosa caja sobre la mesa. Ismenia lo cogió, se miró por última vez en el espejo y se dirigió a la salida. Era hora de ir a la fiesta. El restaurante Panorama estaba situado en el piso 23 de uno de los edificios más caros del centro de la ciudad. Ismenia recordaba este lugar. Ella y Damiano habían celebrado aquí su aniversario de boda. Entonces se había sentido incómoda entre las lámparas de cristal, los manteles blancos y los camareros con trajes impecables.
Esta noche era diferente. Bajó del taxi a las 8 en punto con una caja de regalo en la mano. El vestido de seda azul oscuro era suave con su figura. Los zapatos eran cómodos a pesar del tacón, y en sus orejas estaban los sencillos pendientes de plata que se había comprado. Pendientes de plata que se había comprado la semana pasada. Sin diamantes, sin ostentación de riqueza. Solo buen gusto y confianza. En la entrada había un portero. Abrió la puerta con una cortés reverencia e Ismenia entró. El salón estaba lleno de gente con ropa cara. Hombres con traje, mujeres con vestidos de diseñadores famosos. Por todas partes olía a perfume caro y tintineaban las copas. El murmullo de las conversaciones, las risas, la música, el ambiente típico de una fiesta social. Ismenia tomó el ascensor hasta el piso 23. Las puertas daban directamente a la sala del restaurante, un enorme espacio con ventanas panorámicas, más allá de las cuales se extendía la ciudad nocturna. Había mesas dispuestas alrededor, una pista de baile en el centro y una barra junto a la ventana, donde un camarero con camisa blanca mezclaba cócteles con destreza. Había unos 100 invitados. Ismenia reconoció a muchos de ellos, propietarios de agencias de publicidad, editores de revistas, fotógrafos famosos, modelos, algunos presentadores de televisión, la élite de la sociedad brasileña, la gente que determinaba tendencias y opiniones. Damiano siempre sabía cómo reunir a la gente adecuada. Ella lo vio enseguida. Damiano estaba en la barra con un traje gris claro, que probablemente costaba la mitad del alquiler anual de su atelier. Llevaba el pelo impecablemente peinado y en la muñeca le brillaba un reloj que Ismenia no había visto nunca, nuevo y caro. A su lado estaba Camila, con un vestido rojo ajustado y el pelo largo que le caía hasta los hombros. Parecía más joven de lo que era, hermosa pero en cierto modo tensa. Damiano se volvió y vio a Ismenia. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, la que utilizaba para saludar a clientes importantes o socios influyentes. Se dirigió hacia ella extendiendo los brazos. Ismenia. La voz era cálida, casi alegre. Has venido. Me alegro mucho. La abrazó con rapidez y formalidad, pero con una cordialidad demostrativa. Ismenia apenas se contuvo para no apartarse. El olor de su colonia le resultaba familiar y le evocaba recuerdos desagradables. Hola, Damiano, le tendió la caja. Feliz cumpleaños. Oh, no deberías haberlo hecho. Cogió el regalo sin siquiera mirarlo e inmediatamente se lo entregó a uno de los camareros. Vamos, te presentaré a todos. La cogió del brazo y la condujo por el vestíbulo. Ismenia sintió las miradas de los invitados, curiosas, apreciativas. Algunos la reconocieron, podía verlo en sus rostros. Esta es Ismenia Rocafuerte, le presentó Damiano al grupo de hombres de la ventana, una famosa diseñadora, y mi exmujer. Lo dijo con orgullo, como si presumiera de un trofeo. Los hombres le estrecharon la mano, la felicitaron. Uno le preguntó si había hecho una colección que había aparecido recientemente en una revista. Ismenia respondió cortésmente, sonriendo, pero una extraña sensación crecía en su interior. Algo no iba bien. Mi exmujer, pero seguimos siendo amigos, continuó Damiano dándole pistas. Tiene mucho talento, siempre lo he sabido. La presentó a otro par de grupos de invitados. Cada vez repetía lo mismo. Mi exmujer, diseñadora famosa, hemos seguido siendo amigos. Ismenia empezó a comprender. La estaba utilizando, otra vez, solo que ahora de otra manera. Camila se acercó cuando Damiano se excusó brevemente en el bar. «Hola», le tendió la mano. «No nos conocemos». Camila. Ismenia. De cerca Camila parecía aún más joven. Unos 25, 27, como mucho. Hermosa cara, figura perfecta, pero sus ojos estaban cansados, y algo en su sonrisa estaba tenso. «Damiano está muy contento de que hayas venido», dijo Camila. «Últimamente habla mucho de ti». «¿De veras?» Ismenia se sorprendió. «¿Y qué ha dicho?» «Que tienes talento, que estaba orgulloso de tu éxito». Camila bebió un sorbo de su vaso. «Ha estado siguiendo tu carrera. Lee todos los artículos sobre ti». Ismenia sintió que algo le apretaba por dentro. Damiano seguía su carrera, leía los artículos, y la llamó justo cuando se estaba haciendo famosa. ¿Coincidencia? Difícilmente. La noche continuó. Los camareros servían aperitivos y champán. Sonaba música discreta.
Los invitados charlaban, reían, bailaban. Ismenia se mantuvo al margen, observando. Damiano era el centro de atención, como siempre, contando historias, bromeando, encantador. El anfitrión perfecto para la fiesta perfecta. A Ismenia se le acercaban los invitados, se presentaban, le pedían contactos. El dueño de una boutique le ofreció su colaboración en el acto. Una mujer de mediana edad, conocida bloguera de moda, le pidió una entrevista. Ismenia se comunicó educada pero mecánicamente. Sus pensamientos estaban ocupados con otras cosas. Hacia las 10, Damiano volvió a acercarse a ella. Tenía un vaso de whisky en la mano, las mejillas ligeramente sonrosadas. Había bebido lo suficiente para relajarse, pero no demasiado. ¿Qué te parece?, preguntó con una sonrisa. Es una buena fiesta, respondió Ismenia con neutralidad. Me alegro de que hayas venido. De verdad que sí. Bebió un sorbo. Últimamente he estado pensando mucho en nosotros, sobre cómo terminaron las cosas. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que fui demasiado cruel. Damiano la miró seriamente. El divorcio, el juicio, todo, podría haberse llevado de otra manera. Podría haber sido así, asintió Ismenia. Pero tú elegiste ese camino. Estaba enfadada, dolida. No creí que te esforzaras lo suficiente. Hizo una pausa. Pero entonces vi lo que habías conseguido, por tu cuenta, en tan poco tiempo. Y me di cuenta de que estaba equivocado. Tienes talento. Ismenia escuchó y sintió que una fría rabia crecía en su interior. Hablaba con belleza, casi con sinceridad. Pero había otra verdad detrás de sus palabras. Él no la llamaba cuando vivía en aquel piso de las afueras. No la llamó cuando trabajaba 18 horas por unos céntimos. La llamó cuando tuvo éxito, famosa, útil. Damiano, dijo ella en voz baja, ¿por qué me has invitado realmente? Él dudó un segundo y luego sonrió. Ya te lo he dicho. Quería disculparme, compensarte. Ismenia negó con la cabeza. Di la verdad. Algo brilló en sus ojos. ¿Enfado? ¿O sorpresa porque ella no le creyera el juego? Está bien, le dio un sorbo a su whisky. Te has hecho famoso. Tu nombre está ahí fuera. Eso es bueno para ti y para mí. Mi revista podría hacer un gran reportaje sobre ti. Una entrevista exclusiva, una sesión de fotos. Sería un ganar-ganar. Esa es la razón. La verdadera razón. Sin disculpas, sin remordimientos. Solo cálculo. Vio su éxito como una oportunidad para sí mismo. Mutuamente beneficioso, repitió Ismenia, como todas sus ofertas. Ismenia, no nos ofendamos. Somos adultos. Los negocios son los negocios. Lo miró. A ese hombre con el que había vivido 10 años, que le había prometido amarla siempre, que la había abandonado en el momento más difícil, y se dio cuenta de que no sentía nada más. Ni dolor, ni resentimiento, ni ira. Solo fría claridad. «Sabes, Damiano», dijo en voz baja, «tienes razón. Realmente somos adultos. Y ya que decimos la verdad, digamos toda la verdad». Algo en su tono le hizo ponerse tenso. «¿Qué quieres decir?». Ismenia no contestó. Se dio la vuelta y se dirigió al pequeño escenario junto a la ventana, donde había un micrófono para los brindis y las felicitaciones. Varios invitados ya habían hablado antes, diciendo palabras bonitas, deseando éxito, haciendo reír al público. Ahora le tocaba a ella. Cogió el micrófono y el ruido de pasos sobre el suelo de madera llamó la atención. Las conversaciones se apagaron y los invitados se volvieron hacia ella. Damiano estaba de pie junto a la barra, con una mirada de desconcierto en los ojos. «Buenas noches», empezó Ismenia, y su voz sonó tranquila, incluso demasiado tranquila. «Me llamo Ismenia Rocafuerte. Para los que no lo sepan, soy la exmujer del cumpleañero». Varias personas rieron. Damiano sonrió inseguro. «Damiano me invitó aquí para demostrarme que seguimos siendo amigos, que no hay rencor entre nosotros». Ismenia hizo una pausa. «Pero sabes, creo que la verdad es más importante que las palabras bonitas. Así que quiero contarte la verdadera historia de nuestro divorcio». La sonrisa desapareció de la cara de Damiano. Dio un paso adelante, pero se detuvo. Camila a su lado palideció. «Hace 2 años, Damiano vino a casa y me dijo que iba a pedir el divorcio», continuó Ismenia en el mismo tono uniforme. «Me dijo que había conocido a otra mujer, una joven modelo llamada Camila, que hoy está aquí». «Hola, Camila».
Se hizo un silencio tenso en la sala. Todos miraban a Ismenia. Me dijo que era aburrida, que había dejado de cuidarme, que no parecía la mujer de un hombre de éxito. Ismenia hablaba con calma, sin emoción, como si leyera un protocolo. Luego vino el juicio. Damiano contrató a los mejores abogados que pudo encontrar. Demostraron metódicamente que yo no valía nada en nuestro matrimonio, que toda la propiedad fue comprada con su dinero y yo solo era lastre. Algunos de los invitados se miraron entre sí. Alguien tosió torpemente. El tribunal falló a su favor. Todas las propiedades, apartamento, casa de verano, coches, fueron para él. Me dieron 50,000 reales de indemnización por 10 años de matrimonio. Miró directamente a Damiano. Estaba sentado en la sala, sonriéndome, disfrutando de mi humillación. Damiano estaba pálido como la tiza. Abrió la boca intentando decir algo, pero Ismenia continuó. ¿Sabes lo que es interesante? No me ha llamado ni una sola vez en 2 años. Ni una sola vez me preguntó cómo estaba, si me las arreglaba. Me llamó exactamente cuando me hice famosa, cuando mi nombre empezó a aparecer en las revistas. Porque ahora yo era útil para él de nuevo. No como esposa, como contacto de negocios. Hizo una pausa, miró alrededor de la habitación. Todos la miraron, sin aliento. Damiano no me invitó aquí para disculparse. Me invitó aquí para usarme. Otra vez. Quería demostrar a todo el mundo que estaba relacionado conmigo, que éramos amigos, que podía conseguir una entrevista exclusiva para su revista. Quería usar mi éxito a su favor, como siempre me había utilizado a mí. Se volvió hacia Damiano, que permanecía inmóvil con cara de piedra. ¿Sabes, Damiano, lo que eres en realidad? La voz de Ismenia se hizo más firme. Eres una vulgar mierda con un traje caro. Me abandonaste, me humillaste, me dejaste en la miseria, y de lo único que te arrepientes es de haber perdido la oportunidad de seguir utilizándome. El silencio en la habitación era absoluto. Se oía que alguien ponía un vaso sobre la mesa. Aquí tienes mi felicitación de cumpleaños. Ismenia volvió a dejar el micrófono sobre el mostrador. Vive con tu verdad. Yo viviré con la mía. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Detrás de ella estalló un murmullo de voces. Exclamaciones indignadas, preguntas, la risa histérica de alguien. Ismenia no se volvió. Atravesó el vestíbulo, pasó por delante de los sorprendidos invitados y de los camareros congelados con bandejas en las manos. En el ascensor pulsó el botón y solo entonces se permitió respirar. Le temblaban las manos, su corazón latía frenéticamente. Lo había conseguido. Lo había conseguido de verdad. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Ismenia entró y al cerrarse las puertas, tuvo tiempo de ver cómo los invitados empezaban a recoger y se dirigían a la salida. La fiesta se desmoronaba ante sus ojos. Fuera hacía fresco y soplaba la brisa. Ismenia se detuvo en la acera, respirando el aire nocturno. Su teléfono vibró. Un mensaje de Almira. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ismenia sonrió y contestó. Mejor que nunca. Cogió un taxi y se dirigió a casa. De camino sonó el teléfono. Varios números desconocidos. No lo cogió. Fuera lo que fuese, podía esperar a mañana. En casa, se duchó, se puso el pijama y se fue a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió al instante, sin pensamientos ansiosos, sin dudas. Se sintió libre. Por la mañana, Ismenia se despertó con olor a café. Feliciano estaba en la cocina preparando el desayuno. Había llegado temprano, como había prometido. Buenos días, le dio un beso en la cabeza. ¿Qué tal la noche? Dormí muy bien. Muy bien. Le tendió una taza de café. Por cierto, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Feliciano sacó su teléfono y abrió uno de los tabloides. Ismenia miró la pantalla y se quedó helada. El titular decía: la diseñadora de Rocafuerte llamó cagón a su exmarido en su fiesta de cumpleaños. Debajo había una foto. Ella en el escenario con un micrófono. Damiano al fondo con la cara contorsionada. Hojeó el artículo. Los periodistas describían el escándalo de la noche anterior con todo lujo de detalles, citando sus palabras y recogiendo los comentarios de los invitados que lo habían presenciado. Alguien lo grabó todo en vídeo y el vídeo ya se ha hecho viral en las redes sociales. Ismenia abrió otra edición. Allí el titular era aún mejor.
Ordinaria mierda con traje caro. Ex mujer humilló públicamente al editor de Valverde. Abrió un tercer tabloide, un cuarto. En todas partes era lo mismo. La historia de cómo ella había dejado en evidencia a Damiano delante de todos sus invitados. ¿Y? Preguntó Feliciano con cautela. ¿Qué te parece? Ismenia lo miró, luego volvió a mirar la pantalla del teléfono. Y de repente se echó a reír. Sinceramente, con ganas. Por primera vez en mucho tiempo. Es estupendo, dijo entre carcajadas. ¿Has visto los titulares? Mierda ordinaria con traje caro. Feliciano sonrió. ¿No te arrepientes de nada? No. Ismenia negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Ni una pizca. Se lo merecía. Cada palabra. Colgó el teléfono y cogió una taza de café. Por la ventana se veía una tarde de domingo normal. Sol, tráfico, gente que se apresuraba a hacer sus cosas. En algún lugar de la ciudad, Damiano probablemente estaba leyendo los mismos artículos y tratando de averiguar cómo arreglar la situación. Que lo intente él. Ismenia se sentaba en la cocina con su hombre tranquilo y de confianza, bebiendo café y riendo, porque por fin era libre. De Damiano, del pasado, de todo lo que la arrastraba. Había pasado por un infierno y había salido del otro lado, más fuerte, más segura, más exitosa. Y ahora toda la ciudad sabía la verdad sobre Damiano Valverde. Era la mejor venganza posible. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Almira. ¿Ves las noticias? Eres una leyenda. Llama ahora. Ismenia sonrió y contestó. Te llamo luego. Ahora mismo tomando café y disfrutando del momento. Guardó el teléfono, se acercó a Feliciano y miró por la ventana. Tenía toda una vida por delante. Su vida. Y la iba a vivir como ella misma quería vivirla. Sin Damiano. Sin las reglas de los demás. Sin miedo a no ser lo suficientemente buena. Solo ser ella misma. Y eso era más que suficiente.